El chico abrió la puerta del baño. Dentro estaba su hermana mayor, Justin, de 22 años, sentada sobre la tapa del excusado. Molesta, le preguntó, «¿Qué quieres?», mientras trataba de ocultar algo que tenía en las manos. «Nada», dijo él, «necesito usar el retrete». Su hermana metió disimulada una mano en el bolsillo de su pantalón y guardó ahí lo que estaba escondiendo. Era el polvo blanco con el que solía intoxicarse, y él lo sabía. Cuando iba saliendo, él le preguntó, «¿Y Sutton?». Preguntaba por su sobrina de 3 años, hija de ella. «Preocúpate por tus malditos asuntos», le respondió su hermana. Eran las 6 de la tarde, 10 horas antes del horror. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. 16 de septiembre 2021. Hacía 1 mes y medio que Justin había llegado a vivir a la casa. Había sido idea de su madre, Alyssa Johnson. Ella había insistido en que lo hiciera, pues quería estar más cerca de Sutton, su nieta. Así, Justin se mudó a una habitación de la vivienda. En la casa vivían, además de ella y su madre, sus 2 hermanos, uno mayor que ella, Misley, de 23 años, y otro aún menor de edad cuyo nombre ha sido reservado por las autoridades, y aparentemente todos sabían de los problemas de Justin con el abuso de diversas sustancias tóxicas. Por eso, aquella mañana a su hermano menor no le sorprendió encontrarla escondida en el baño consumiendo aquel polvo blanco, y tampoco le resultó extraña su respuesta cuando le preguntó por su pequeña sobrina. Justin solía responder así cuando no estaba de humor. Momentos después, el chico la vio salir de la casa y dirigirse hacia un auto estacionado afuera. Justin estuvo dentro del auto varios minutos y luego el vehículo se fue y ella volvió a la casa. Estuvo ahí un rato y luego volvió a salir sin decirle a nadie a dónde iba. Nada fuera de lo común. Poco después de que ella saliera, su hermano se duchó y luego salió también, pues tenía planeado ir a pasear con una chica. Así transcurrieron las horas. 10:30 de la noche. El chico regresó a la casa. En el lugar parecía no haber nadie y eso le pareció algo raro, pero no le prestó mayor atención. Se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Las horas transcurrieron nuevamente. 3:30 de la mañana. Misley, el hermano mayor de Justin, regresó del trabajo a la casa y le pareció extraño no ver a su hermana o su sobrina por ninguna parte. Preguntó a su hermano si las había visto y él respondió que no. Misley entonces le dijo que fuera a buscarlas por la casa. El chico fue a revisar todas las habitaciones pero no halló a ninguna de ellas. Decidió entonces salir a revisar los alrededores de la vivienda, llamándolas en voz alta cuando de pronto se topó de frente con el horror. Había varias bolsas con basura junto a la puerta de entrada y de una de ellas sobresalía, inmóvil, algo que parecía una pequeña pierna humana. Aterrorizado, el chico corrió a decirle a su hermano lo que había visto. Misley, alarmado, fue a ver qué era lo que su hermano había encontrado. Ambos tenían la esperanza de que se tratara de un error, de que aquella fuera la pierna de una muñeca grande que alguien había tirado a la basura, pero muy pronto se dieron cuenta de que no podía ser así. Aquella piernita desnuda parecía demasiado real, casi demasiado humana. Misley se acercó y, reuniendo todo su valor, estiró la mano para tocarla. Era de carne y hueso y estaba helada. Los hermanos llamaron al número de emergencias y pocos minutos después la policía confirmaba sus peores temores. Dentro de aquella bolsa para basura, envuelta en un pequeño cobertor para bebé, estaba la pequeña Sutton y llevaba varias horas sin vida. Ambos hermanos fueron interrogados. Ellos dijeron lo que sabían y los agentes comenzaron una intensa búsqueda por Justin. Poco después, la encontraban vagando por las vías del tren y así fue puesta bajo arresto.
Los agentes le dijeron cómo había sido hallada su hija y Justin no mostró ningún signo de emoción. Intentaron interrogarla, pero sus respuestas eran incoherentes. Lo único útil que dijo era que usaba pantalones talla 11. En la bolsa, junto al cadáver de la pequeña, había también una sudadera y unos jeans de la talla 11, completamente salpicados de sangre. Pasaron un par de días para que Justin hablara y contara lo que había sucedido, y cuando lo hizo, su relato dejó estupefactos a los agentes. Contó que hacía tiempo que era adicta a ciertas sustancias tóxicas y que hacía más de 15 días que no había inyectado sus venas con una en específico, que ello le había provocado grandes malestares corporales, un insomnio que duró más de 2 semanas y otros conocidos síntomas de abstinencia. Contó que ese día estaba en la casa a solas con su pequeña. Había encendido el televisor para distraerla, y mientras ella pasaba por un grave episodio psicótico, la niña miraba caricaturas. Entonces comenzó a escucharlo, primero como un murmullo y luego cada vez más claro. Aquel personaje de caricaturas, aquel dibujo animado en la pantalla, comenzó a hablarle a ella. «Vas a hacerlo», le decía. «Vas a quitarle la vida. Tienes que hacerlo, o si no, yo mismo voy a arrancarte a ti la existencia con mis propias manos». Justin dijo que el terror la enloqueció y entonces todo se nubló alrededor de ella. Dijo que después solo recordaba encontrarse caminando en la calle, que corrió hasta un panteón donde volvió a perder el conocimiento. Poco después volvió en sí, fue a su antiguo departamento e intentó quitarse la vida sin especificar de qué manera. Y dijo que cuando los agentes la encontraron, iba de regreso a casa de su madre. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron manchas y salpicaduras de sangre en la cama de Justin, en su bañera, en el pasillo y los sillones de la sala, además de un cuchillo en su recámara, el que aparentemente utilizó para llevar a cabo su macabro crimen, pues el cuerpo de la pequeña tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello, en su pecho y abdomen. Una de estas heridas era tan grande que había dejado expuesto parte del intestino delgado de la niñita. En una audiencia preliminar, Justin Johnson se declaró inocente. Su juicio sigue en espera y, de ser encontrada culpable, con toda seguridad pasará el resto de su existencia tras las rejas. Gracias por acompañarnos. Esto fue Personajes Siniestros.